Bueno, hoy para mí es un programa muy especial porque recibo en mi casa a un actor, a Rodrigo Sáenz de Heredia, al que quiero muchísimo desde hace muchos años, y bueno, pues es estupendo aprovechar una oportunidad de trabajo también para volver a ver a un amigo que quiero tanto. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y siempre es un lujazo verte y conversar contigo. Bueno, la verdad es que vamos a repasar un poquito toda tu carrera y tu vida también. Una carrera que ya empieza a ser larga porque empezaste estudiando filología, pero ya enseguida te viniste a Madrid, te escapaste de tu zona de confort para empezar lo que siempre te había gustado hacer, que era la interpretación y ser actor, ¿no? Sí, yo en realidad a los 17 me picó el aguijón de la interpretación y ya no me soltó, y bueno, pues las circunstancias no me dejaban venir a Madrid, que era lo que yo quería. Yo vivía en Pamplona y bueno, pues al final hice la carrera para un poco contentar y tener a bien con todos, con mi padre en concreto, y luego, pues como bien dices, pues escapé en cuanto tuve la oportunidad. Pero lo curioso es que tuvieras que contentar a tu familia, viniendo de una familia muy relacionada con el mundo artístico. Sí. Tu abuelo, uno de los grandes directores de este país, José Luis Sáenz de Heredia, y que tú tuvieras que hacer esa justificación primera de estudios universitarios para que después te permitieran dar el salto a Madrid. Bueno, parece curioso, ¿no? Sí, tú sabes que los padres lo que tienen por ti es amor ante todo, y saben que esta es una profesión difícil. Entonces, lo último que querían a lo mejor es que te tuvieras que enfrentar a ciertas cosas que mi padre, aunque no se dedicó nunca a esto profesionalmente, sabía y conocía bien. Así que, bueno, pues él hubiera preferido que yo estudiara pues otra cosa. Cualquier cosa menos esto. Entonces siempre intento evitarlo. Pero al final se impuso la interpretación. Pero ya desde niño supongo que verías a tu abuelo José Luis con todas estas cosas del cine y ya te llamaría muchísimo la atención todo ese mundo, ¿no? Sí, la verdad que además yo pasaba los veranos en con Málaga, ellos, ¿no? Con mi familia, con la familia de mi madre. Y es verdad que de vez en cuando pues él se pasaba por allí, y aquello era una fiesta porque era un hombre muy divertido. Y hacíamos obras de teatro, me acuerdo, y bueno, pues siempre estaba enmarcado dentro de ese juego maravilloso, y siempre lo tuve, sí que cierto, lo tenía como en un altar, ¿no? Como lo teníamos todos, yo creo, todos los nietos. Y al final, pues, yo te digo, no tenía pensado, yo cuando era quizá un adolescente, era muy tímido, hasta que descubrí el teatro en el instituto, y aquello, dije, esto es lo mío, ¿no? Claro, porque ya he visto yo fotos de esa época como ya muy colocado de actor, ¿no? Así. Sí, ya te digo que yo de repente descubrí aquello y dije, esto es lo mío, no quiero hacer otra cosa, y evidentemente sabía, era consciente de quién era mi abuelo, y decidí ir por ahí. Pero ¿de verdad eras consciente de lo que significaba tu abuelo? Porque incluso cuando yo te conocí, que todavía eras muy joven, cuando teníamos 20 y pocos años, yo creo que siendo tu abuelo un baluarte del cine español, yo no sé, es que también como eres tímido, ¿no? Ni hablabas mucho de él, ni lo mencionabas mucho. Yo no sé si de verdad has sido todo lo consciente que deberías de ser por su importancia, digo. Bueno, yo crecí un poco al margen de la familia de Sáenz de Heredia, y eso quizás hace que me alejase un poco de la idea de mi abuelo como director. Pero era consciente, quizás no era del todo consciente de la magnitud que tenía o que tuvo en su época. Es verdad que yo, en las generaciones, o mi generación, ya se ha ido olvidando, quizá también por motivos ideológicos, o por motivos, por muchas razones, se ha ido incluso un poco tapando a algunas figuras del cine, y creo que es importante
rescatarlas y que tengan el peso, sobre todo artístico, como tenía mi abuelo. Pero no creo que fuera consciente, igual que mucha gente de mi generación. Y creo que hay mucha gente que todavía no, o sea, que han ido olvidando, no a mi abuelo, a mucha gente. Uh-huh. En tus recuerdos infantiles, ¿qué recuerdas que él decía del mundo del cine? ¿Qué se te quedó grabado de todos aquellos tiempos que después hayas dicho, pues mira, esto lo decía mi abuelo y qué verdad es, ¿no? Cuando has tenido la oportunidad de trabajar ahí en primera línea y de compartir tantas cosas con compañeros. Pues sé que contaba muchas anécdotas, muchos chistes, pero no muchos de la profesión, porque yo creo que también intentaba proteger a sus nietos de algo que él amaba profundamente y que era el origen de todo, pero no recuerdo muchas anécdotas de él sobre el cine, sobre anécdotas de rodajes o algo así, ¿no? Yo también viví una época con él muy de infancia, muy de juego, o sea, él nos hacía muchos juegos, le encantaba que hiciéramos una obra de teatro para él, pero no hablaba mucho con nosotros de su profesión. Recuérdanos un poquito cuándo fue tu primer papel profesional, porque tú empiezas en el teatro, ¿no? Yo empiezo en el Teatro de Navarra, pero realmente, profesionalmente hago mis pinitos en alguna obra de teatro, pero todo muy regional, muy marcado dentro de todo el teatro de Pamplona y alrededores, pero realmente yo llego a Madrid de las manos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que conozco en Pamplona y me ofrece un hueco en el montaje de Fernando Arrabal, el cementerio de automóviles. Ese fue quizás el pistoletazo de... No es un mal desembarco, ¿no? No. De hecho yo no podía, o sea, no daba crédito. Era una cosa eran partes pequeñas, evidentemente, pero era una gira mundial. O sea, me acuerdo que estaba en el reparto, no Juan Gea, fue después Manolo Tejada, Natalia Millán, no, Beatriz Argüello primero. O sea, era un reparto, el hijo de Fernando Delgado, Alberto Delgado. O sea, para mí era un privilegio poder encontrarme de repente en una compañía profesional, en todo un señor CDN y con un autor que yo admiraba y con unos actores que para mí eran de otro planeta. O sea que fue una experiencia increíble. O sea, de año y medio de gira, no fuimos a Latinoamérica, pero fuimos a todos los teatros de España. Y fue una cosa muy bonita. Pero fíjate, en casi 25 años de profesión que llevas, el teatro siempre ha estado ahí, nunca te ha fallado, nunca, ¿no? Porque, es más, yo creo que hay muchos momentos, incluso en los más difíciles, que siempre los hay en la carrera de un actor, siempre el teatro siempre te ha dado la mano y siempre te ha ido sacando un poco las castañas del fuego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre. Incluso en los peores momentos, como bien dices, cuando uno ya está a punto de decir, bueno, pues voy a ver si me dedico a otra cosa que tenga algo que ver con esto. Siempre me ha habido esa llamada, o siempre me ha llamado alguien del teatro, casi siempre, y me ha hecho no perder. Oye, cuéntame cómo fue ese desembarco en Madrid, tú que eras un niño bien de provincias, que de repente se encuentra en la capital con un mundo lleno de posibilidades, de repente viviendo solo, de repente... ¿Cómo fue aquella experiencia para ti? Supongo que estarías un poco abrumado al principio, ¿no? Pues fue muy, muy emocionante. O sea, yo lo recuerdo como una aventura cada día, cada minuto, sobre todo porque lo hice solo. Quiero decir, mi padre de repente dijo, ¿cómo que te vas a Madrid? Y digo, sí, me voy porque tengo un contrato. Voy a terminar la carrera en gira o como sea, pero yo me voy. Entonces yo recuerdo aquello, me recuerdo todo. O sea, hay cosas de tu vida que normalmente se te van olvidando, sí. Pero esos primeros días me acuerdo de la firma del contrato, de que tenía que ir a la Seguridad Social, de cómo me encontré con mi primer compañero en el ascensor del CDN, la reunión con Juan Carlos,
No, yo recuerdo aquello como una aventura cuando los primeros 2 meses me fui a vivir a casa de mi abuelo, que no vivía, pero vivía mi tía en su casa, y estuve allí 1 mes, hasta que me fui a vivir ya solo con un compañero de la compañía. En fin. O sea, eran nervios todo el día con esa excitación de lo nuevo. De muchas emociones, ¿no? La sala de ensayo de Jorge Juan, todo. No, o sea, una cosa, pues encontrarte de repente con tu sueño de bruces. ¿Era la profesión como la imaginabas? ¿Habías tenido, pues en tu sueño, era así, tal como lo viviste? ¿O? Bueno, siempre hay partes que sí, pero luego hay cosas que te decepcionan más y otras que dices, esto era así, o esto es mejor de lo que me imaginaba. No sé, ha habido pequeñas decepciones y pequeñas grandes alegrías. ¿Has hecho teatro? ¿Has hecho televisión? ¿Has hecho cine? Has tenido buenas oportunidades, pero es cierto que todavía queda mucho, Rodrigo, por descubrir, ¿no? Porque aunque has tenido la suerte de tener protagonistas en el cine, has tenido oportunidades muy importantes, pero yo creo que hay muchos registros tuyos como actor que todavía están inéditos, ¿no? Sí, esta carrera ya sabes cómo es. A veces crees que habéis encontrado un camino, te dan una oportunidad muy buena, tienes muy buenas críticas, pero bueno, pues por lo que sea, no esperas, no te da los resultados que esperas. Pero creo que sí, yo creo que tengo mucho que dar. Creo que mi espinita quizás sea la tele. Tener quizá más oportunidades en la tele, personajes un poco más amplios, pero vamos, también puedo decir que estoy muy satisfecho de lo que he hecho hasta ahora, estoy muy contento. Yo miro atrás y no sé, el hecho de haber protagonizado una película, haber hecho ciertos montajes de teatro, haber contado esas historias con gente tan interesante de este país. No sé, no puedo decir tampoco que esté insatisfecho. Sí que lo que dices, creo que tengo muchas cosas todavía que aportar, muchos personajes que transitar y me siento muy bien, muy fuerte en ese sentido. ¿Ha sido un problema llevar tu apellido? ¿Crees que en algún caso te ha perjudicado? ¿Que ha sido un poco lastre, quizás? No lo sé. Tengo que decir que si eso ha sido así, yo no me he enterado, afortunadamente, pero siempre he tendido a pensarlo. Siempre tiendes a pensar un poco de esa manera que a lo mejor pues haya podido influir, tanto positivamente en algún momento como negativamente, sí. Porque al final en el cine, en el teatro, en la televisión incluso, hay como ciertas familias que mueven un poco los hilos de todo y que o estás o no estás, e incluso a veces pertenecer a determinadas sagas pues puede estar muy bien visto o no tanto, ¿no? Claro. Bueno, eso no es normal, ¿no? Hablábamos antes de eso, ¿no? Que al final pertenecer a una familia o a cierto círculo de amistades o de escuelas pues siempre te puede abrir más puertas que otras, y otras pues pueden ser contraproducentes. Yo siempre he intentado estar aprender de todo y estar en cuantas más escuelas y familias mejor, y aprender de todas ellas. No sé si con tu tío Álvaro sigues teniendo una relación así cercana, lo ves mucho, sigues su trabajo. Pues no, tuvimos un periodo de reencuentro quizás, cuando hizo una versión de Historias de la Radio para el teatro, pero no tengo mucha relación con él. Tuve en esa época y luego le he perdido un poquito la pista otra vez, o sea que no sé muy bien en lo que está ahora. Oye, el mundo del espectáculo es el mundo de las luces, de las sombras.
¿Has tenido zancadillas realmente que las hayas notado? ¿Ha habido cosas que se te han escapado por algún tipo de intromisión? Pues quizá haya sentido algo así, pero no he sido plenamente consciente, ¿no? He tenido más esa sensación de por qué esto se me ha escapado, pero no he tenido la seguridad de decir, me han puesto una zancadilla, ¿no? No, la verdad que no. Uh-huh. ¿Hasta qué punto es importante la imagen en el mundo de la interpretación, Rodrigo? Pues mucho, y más hoy en día, ¿no? Creo que con la importancia de las redes y de ese culto a la imagen, que hoy es todo pantalla, hoy todo funciona a golpe de like, pues es muy importante, yo creo. Pero no sé hasta qué, claro, la imagen la marca un poco la moda o las redes. Entonces también hay que estar un poco al día de eso, ¿no? Sin embargo, tú pudiendo jugar a lo mejor esas cartas, nunca las has aprovechado demasiado, ¿no? Nunca has estado muy pendiente de tu físico y podrías haberle sacado quizás mucho más partido en su momento y ahora también. No lo sé, supongo que tienes razón, pero claro, uno todavía tiene ese sentimiento romántico de ser actor, de querer ser actor, querer hacer diferentes personajes o poder llegar a cuantos mayor abanico de personajes mejor, ¿no? Y quizá me he impuesto eso como filosofía de vida de actor, y eso ha ido en detrimento a lo mejor de cuidarme la imagen o de sacar más partido de ella. Quizá tenga razón. Oye, ¿eres muy disciplinado a la hora de trabajar cuando llega un papel a tus manos? ¿Cómo lo haces? ¿Qué método utilizas? ¿Cómo vas transitando? Disciplinado, yo diría apasionado, porque si la historia me gusta o el personaje me gusta, que como suele ser habitual, pues yo digo que esto es una profesión de adaptación. Yo soy muy fan del método, por ejemplo, pero me parece una herramienta más. O sea, creo que hay que adaptarse a un texto, a un director, a unos compañeros, y meterte en la piel de un personaje. Tienes que poner algo tuyo, o sea, tienes que meter algo de ti, y también dejar que todos esos procesos vayan impregnando, ¿no? O sea, quiero decir, hay que confiar también en un director. Si has decidido hacer un trabajo, tienes que confiar en lo que él te aporte. Y no solo obcecarte en tu método, en lo que tú puedas aportar. Creo que esto es una profesión donde debemos ser seres maleables, no solo creativos. Entonces, bueno, yo apasionado, porque muchas veces uno empieza por el físico, otras veces empiezas a trabajar una cosa que te ha llamado la atención. Otra vez es el director o la historia se impone, ¿no?, sobre tu trabajo. Y no sé, por eso te digo que no sé si decir disciplinado, soy como apasionado y obsesivo, y voy buscando lo que me va interesando y voy cogiendo de aquí y allá, ¿no? Uh-huh. Hasta encontrar las claves. De los profesores que has tenido de interpretación, ¿quién consideras que es realmente tu profesor de interpretación por todo lo que te ha enseñado? Pues que yo recuerdo con mucho cariño, cuando yo llegué a Madrid, yo iba buscando algo, pues yo quería meterme en la RESAD, que era lo normal, pero por las circunstancias no se dio, no pudo ser, era muy complicado para mí. Entonces barajé meterme a Corazza, Cristina Rota, gente que me interesaba por el método que ellos daban. Y recuerdo que llegué a Iñaki Ayerra, que es un actor y profesor que lleva muchos años. Y recuerdo que estuve 2 años con él y él me descubrió el mundo de Uta Hagen. Él había estado estudiando con John Strasberg y con Stella Adler. Entonces él me descubrió como el kit, ¿no? Esa llave que de repente descubres
que puedes hacer muchas cosas más de las que tú pensabas. Yo lo recuerdo con mucho cariño, todavía le sigo viendo de vez en cuando, y creo que es el que, no sé si el que más me enseñó, pero sí el que de repente me enseñó un mundo de posibilidades. Uh-huh. Has tenido la oportunidad de trabajar con muchos directores de teatro. Sé que es difícil, ¿no? Que aquí de repente digamos unos cuantos nombres, pero si tú tuvieras que decir algunos que realmente descubrieron en ti cosas que tú quizás no eras tan consciente de que podías hacer, ¿qué nos dirías? ¿En teatro? Sí. Bueno, claro, yo tengo más fresco el recuerdo de con quien he trabajado estos últimos años, que es un director que se llama Íñigo Guardamino, que al ser sus textos muy complicados, pues son un reto siempre, ¿no? Un reto, digo, sus historias, sus personajes. Quizá yo diría o sea, pero quizá por la cercanía también, ¿eh? Porque luego es que ha habido tantos que me han enseñado tantos que sería un poco injusto. Juan Carlos Pérez de la Fuente también para mí fue muy, muy importante, aunque no he trabajado profundamente con él, quizás, pero sí que yo creo que él vio algo en mí que le hizo decir, vente para Madrid, que tú tienes que estar allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, has hecho también teatro comercial, has trabajado con Pepe Rubio. ¿Qué recuerdas de Pepe Rubio, al que sé que querías muchísimo, por ejemplo, y con el que hiciste una función estupenda? Aprendí muchísimo, porque Pepe era muy divertido, Pepe eran las tablas, era un ser maravilloso, de luz, y no sé, para mí era alguien que, no sé, me producía mucha ternura además, y estuvo muy, muy cariñoso siempre conmigo, no sé, incluso como un padre muchas veces, en aquellas giras, 2 giras que hicimos. Tengo muy, muy buen recuerdo de Pepe, sí. Uh-huh. Pepe. Has trabajado mucho con muchos actores. Uh-huh. ¿Qué te han enseñado? Porque has tenido la suerte de trabajar con actores muy, muy importantes, ¿no? Sí. Eso sería un capítulo aparte, ¿no? Porque, no sé, me han aportado, unos te aportan la profesionalidad, otros la generosidad, otros te enseñan a escuchar, e incluso los que no te ayudan mucho también te enseñan, ¿no? No sé, los compañeros es como todo, aprendes de los directores, de los guionistas a veces, y los compañeros son los que más te enseñan. Pero corrígeme si me equivoco. Un actor, cuanto más importante es, en todos los sentidos, de todos los niveles, más fácil es trabajar con él, ¿no? Quiero decir, a veces te puede imponer más a ti lo que significa el estar trabajando con ese rótulo, con ese nombre, pero al final, por muy, muy, muy importante que sea, siempre te pone el trabajo facilísimo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Cuanto mayor es el nombre, por lo menos en mi caso, siempre ha sido más fácil, o siempre me ha dado más facilidades a nivel actoral. Estoy de acuerdo, sí. Uh-huh. Oye, Rodrigo, tú has hecho muchos casting. ¿Cómo ha sido un poco tu carrera? Has luchado mucho por el mundo del casting. ¿Has tenido que enfrentarte a muchas cosas así? ¿O han venido tu carrera más porque te han ido llamando de unos trabajos a otros? Bueno, un día me dijo un técnico del CDN que esto es una carrera de fondo. Y eso es un topicazo, pero es verdad, ¿no? Y al principio sí que te lo tienes que trabajar mucho. Yo me acuerdo, ha cambiado mucho la industria de cuando yo llegué a Madrid a ahora, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo. Las tecnologías, o sea, yo me acuerdo que tenías que hacerte un videobook con VHS e irte por las productoras o por donde fuera, entregar los currículum. Y ahora, bueno, todo va por la red, todo es mucho más rápido. Sí que notas que a medida que vas avanzando más en tu profesión te van llamando más que el hecho de que tú tengas que buscártelo, ¿no? Pero sí, yo recuerdo años de correr mucho, de buscar mucho, de hacer muchas cosas que no sabías dónde iban a acabar. Pero sí,
Sí, ha sido duro y sigue siendo duro, ¿eh? O sea, aquí te lo pueden decir hasta los actores de Hollywood, ¿no? El Aquí mundo hay del que pasar espectáculo pruebas y casting continuamente. es el mundo de las luces y las sombras. Sí, pero yo creo que muchas profesiones, ¿no? Tienen luces y sombras. Pero no tanta luz como esta, quizás, ¿no? Eso sí, claro, Porque cuando se ilumina el foco, Claro, es muy importante lo que es maravilloso, la magia, claro. La magia que da, ¿no? Eso engancha. Sí. Luego las sombras, pues bueno, las sombras son muchas, pero... ¿Por qué en esta profesión acaba tanta gente que ha tenido una carrera importante en el oscurantismo más profundo, en el olvido total? Hay como si hubiera un gran desagradecimiento, ¿no? De todo lo hecho, que quizás en otras profesiones no pasa tanto. Y es verdad, yo creo que las comparaciones son odiosas, pero siempre que sale a relucir el tema, ¿verdad? Te fijas en otros países, en otras culturas donde la verdad que no hay tanto olvido, no hay tanto, no sé por qué, no hay ese destierran a tus figuras cuando tienen que ser referentes, ¿no? Para mí son referentes muchos actores de este país, tanto de los años 50, 60, 70, hay actores maravillosos y, como dices tú, injustamente han sido maltratados. Yo creo que es una cosa también que va un poco en nuestros genes como país. No lo entiendo, es un fenómeno que no acabo de entender, pero en mi caso no es. O sea, mi caso es el de sigo viendo a gente como José Luis López Vázquez o Casablanca ahora, y los sigo viendo como modelos y sigo intentando aprender de ellos. En el cine has trabajado con muchos actores, entre ellos Unax Ugalde, como el que hiciste una película en la que además hacías de sacerdote, ¿no? De sacerdote, ¡Qué sí. barbaridad! Sacerdote reaccionario, sí, ¿no? Un poco el antagonista de Unax en esa película, La Buena Nueva, de Elena Taberna. Y sí, fue un personaje muy bonito, la verdad, muy interesante de hacer, porque con esta cara normalmente siempre parece que tienes que hacer el mejor amigo del prota o de gente buena, y era un cura que era un poquito retorcido. Sí, fue un registro curioso en tu carrera, quizás, ¿no? Sí, esperaba que hubiera seguido por esa línea, pero sí, es un personaje. Bueno, luego me han dado muchos bastante retorcidos también. Sobre todo en el teatro. En el teatro más, ¿no? Sí. En el teatro más. Y bueno, tenemos que hablar necesariamente de La mitad de Oscar, tu primer protagonista en el cine, una gran oportunidad, una película que gira en torno a ti totalmente, y que yo creo que fue un regalazo, ¿no? Y además hace poco se cumplieron los 10 años de su estreno, y para mí fue el mayor regalo que me han podido dar, no ya solo del cine, sino de la interpretación, porque además trabajar con Manolo, antes has dicho directores y maestros, y yo creo que Manolo ha sido uno de mis principales maestros en esta profesión. Creo que tú le diste mucha suerte, porque después de tu película Martín Cuenca empezó a ser importantísimo. No, Manolo ya era... bueno, pero... No, lo que pasa es que sí fue la primera película donde yo creo que Manolo dio el paso a ser productor, sí, a ser guionista, o sea, a hacerlo todo. Hacerlo todo, ¿no? Y se volvió más autosuficiente y a poder dar el paso de buscar en otros sitios. Y yo creo que eso le ha dado la oportunidad también de hacer otras grandes historias. Pero sí, La mitad de Oscar, yo guardo un gratísimo recuerdo, porque ya te digo que para mí fue como una lección. ¿Cómo trabajaste con él? Cuéntanos. Así como fue, cuando tienes esa responsabilidad de que todo un largo gira en torno a ti. Bueno, en ese momento sí que te cuidaste físicamente, adelgazaste muchísimo. Bueno, de repente yo creo que fue el momento en el que mejor te vimos, ¿no? Iba muy unido la parte actoral o artística con el físico, pero
Pero sí, fue muy intenso porque además un año antes, creo que fue un año antes o 2 años antes, Manolo ya me pasó un pequeño esbozo de guión y me dijo quiero hacerlo contigo, que para mí era como no podía dar crédito, la verdad. Y entonces el proceso fue muy largo, fue muy bonito, fue muy intenso, hicimos muchísimas cosas. Me recuerdo que me metí en una escuela de guardias de seguridad porque mi personaje era guardia de seguridad. Y bueno, al final a lo mejor no hacía falta tanto, pero bueno, me dio la oportunidad de meterme a fondo en ese personaje y recuerdo de haberlo vivido, no de pasarlo mal como personaje incluso, o sea, de meterme tanto en esa persona que cuando volví a Madrid mi pareja me dijo es que eras totalmente otra persona, estuviste 2 semanas vistiendo como Oscar, en fin, hablando como Oscar, era un poco una pesadilla para ella. Sí, sí. O sea que el recuerdo es maravilloso. Sí, sí, es que a Manolo le gustan los actores, le gusta la interpretación y entonces juega contigo, juega de esa forma. Yo creo que es un importante director de actores, ¿no? Y eso para mí, no hay tantos. No he conocido ninguno como él. O sea, he conocido muy buenos y gente maravillosa, pero como él, que siempre toca esa clave, también hay que entrar con él en el juego, hay que implicarse. Además fue una película que tuvo bastante repercusión en el extranjero también, ¿no? Y se presentó en muchos festivales y tuvo una acogida estupenda, ¿no? No, sí, la verdad que íbamos a entrar en Venecia, creo que por cuestiones de fechas no entró, luego fuimos a Toronto. Y la verdad que la crítica a nivel internacional fue muy buena. Es un cine muy intimista, muy duro, pero gustó mucho. Es la pena que, bueno, pues aquí tampoco fue una película que se pudiera ver mucho, se estrenó en poquitos cines, pero bueno, la oportunidad de trabajar además con monstruos como Antonio de la Torre o Verónica Echegui, para mí el premio ya estaba hecho. Es que al final después en el cine lo que importa tanto es la distribución, ¿no? Porque al final si no hay una gran distribución de la película y no se estrena en salas y la gente no la ve, es imposible traspasar ciertas barreras, ¿no? Y que eso te repercuta positivamente en tu carrera, por bueno que sea el producto que se está presentando, bueno, y ¿no? más ahora, ¿no? Creo que es más difícil todo. Y sobre todo el cine se está volviendo más complicado en ese sentido, porque las plataformas, internet, todo está haciendo que cambie muy rápido. Entonces el debate está ahí, ¿no? El debate está en Cannes, está en Hollywood, incluso, ¿no? Directores que alaban a unos u otros o son vetados por estrenar en un sitio u otro, ¿no? Es complicado. El cine me da mucha pena porque el cine no es cine sin la pantalla grande y es complicado que ahora mismo te vean en el cine, sea lo que sea, porque es verdad que tiene mucha fuerza, pues son las plataformas, la televisión, y es difícil, sí. Oye, Rodrigo, ¿a cuántas cosas has tenido que renunciar por dedicarte a esta profesión? Me consta que a muchas, aunque a ti no te guste hablar tanto de esto, pero al final has tenido que renunciar a cosas, ¿no? Sí, quizá, no sé, quizá todo ha ido más lento por renunciar a hacerlo de una forma, como digo yo, legal. Quizá por no ir tan rápido, sino por no coger atajos. Antes me has dicho, pues yo tampoco se me ocurrió nunca utilizar el nombre de mi abuelo para la profesión ni en el bueno ni en el mal sentido, ¿no? Entonces, sí has tenido que renunciar a muchas cosas, pero al final yo creo que todo te devuelve la vida, ¿no? O sea, si haces las cosas bien, yo creo que al final, soy un poco ingenuo al pensar así, pero creo que al final algo te devuelven.
pero fíjate, los que te hemos conocido antes de, yo creo que nunca imaginamos que ibas a ser padre casi de familia numerosa y a tener niños y a tener una familia absolutamente convencional, porque en principio el registro no era tuyo, no era para esto. Entonces, bueno, la verdad... No lo sé, yo también engaño mucho, ¿eh? O sea, depende de donde esté. Bueno, pero yo te conozco un poquito bien, sí, creo. Sí, sí. Y son muchos años. Y la verdad es que yo te imaginaba como más libre, ¿no? Que quizás ahora estás como tan metido también en la vida familiar, que entiendo porque tienes 2 niños pequeños y un bebé y todo, Bueno, pero... yo lo que tengo es que creo, siempre he dicho que soy muy coherente como mis 2 abuelos. Me he considerado siempre muy coherente. Los he tenido siempre como muy referentes. Tanto uno como otro, que eran diferentes en todo, eran coherentes. Entonces yo creo que me pierde esa coherencia. Es decir, ahora soy padre, ahora tengo una familia, pues creo que tengo que ser coherente y asumir todos lo que ello implica, ¿no? Pero es difícil compaginarlo con una carrera artística, ¿no? Quiero decir que a veces choca un poco lo que significa tener que estar en la profesión, que no solamente es rodar o actuar, sino que hay que estar en la profesión para que te vean, para asistir a estrenos, para, bueno, estar un poquito en la pomada, porque si no, en tu casa es más complicado todo. Muy complicado. Y eso compaginarlo con una vida familiar de papá bueno, de bebés y ejercer, ¿no? Es dificilísimo. Es todo cuestión de voluntad. O sea, pero es verdad que si quiere uno puede, ¿no? Pero sí, es más complicado y puede que las cosas vayan más lento en tu profesión y sí, puede que pagues también un precio por ello. Pero bueno, es lo que digo, ¿no? Tienes que intentar compaginarlo, sino ser feliz al final. Y la verdad que los niños dan mucha felicidad. ¿Te has arrepentido de alguna cosa que, por ejemplo, no hayas hecho o hayas hecho y que hoy digas, esto no tendría que haberlo hecho o esto no tendría que haberlo hecho así? Hay cosas que tienes como claras que dices, esto fue una equivocación. Pues sí, quizás sí. Sí, o sea, cosas que a lo mejor no hice o que no he hecho. Sí, en su momento, o sea, cuando podía a lo mejor haberlas hecho, sí. Sí, tengo esa sensación de llegar tarde a los sitios y de no haber leído bien las situaciones. Ahora ya es fácil decirlo a todo lo pasado, pero sí que es cierto que cuando miro atrás digo, tenía que haber estado un poquito más ágil, ¿no? Y haber hecho más cosas. Lo que es cierto es que cuando uno vive en estas profesiones siempre uno está como esperando el próximo acontecimiento. Yo no sé si a ti te pasa que al final va pasando tu vida pensando en el siguiente rodaje, el siguiente estreno, el siguiente acontecimiento, y todo lo demás queda como un poco en veladura, claro, para ese momento tan esperado, ¿no? No sé si a ti te ocurre o nos ocurre a la gente que de alguna manera también vivimos este tipo de carreras, que al final solamente estás pendiente de los acontecimientos, ¿no? Sí. Yo no sé si ocurre en otras profesiones pero sí, a mí me ocurre y claro, lo más de las cosas más importantes de mi vida, ahora ya con una familia, pues las prioridades cambian, pero es verdad que todavía la profesión me puede, y cuando sigues viviendo un poco el próximo momento, la ansiedad de empezar a trabajar en el próximo proyecto y todo lo demás, como dices, lo has descrito muy bien, todo queda y hay que mirar a los lados porque a veces se pierden cosas. Es un equilibrio difícil, sí. ¿Cumplir 40 años es un problema en esta profesión? Quiero decir, ¿realmente hay menos papeles cuando entras en esa década, por ejemplo, o no tanto? Quizás les ocurre más a las actrices y menos a los actores. No, a las actrices desde luego es un problema. Pero quizá no es solo un problema de este país, sino de toda la industria en general, ¿no? Y creo que ese es un error, pero bueno, eso son las tendencias también, lo que hablábamos. Por ejemplo, la televisión se mueve
por derroteros de gente joven, pues evidentemente va a haber menos papeles para gente de mi edad y luego pues hay unos cuantos actores ya de renombre de tu edad, entonces con el cual es más difícil hacerte un hueco, ¿no? Pero no necesariamente, yo creo que luego, en fin, te puede tocar, es lo que hablábamos, ¿no? La suerte de esta profesión, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, que de repente empiezan a caerte esos personajes de mediana edad que, bueno, pues oye, bienvenido sea. De mediana edad, que ahora un chico de 40 es como antes de 28, porque vamos a ver, sí. Físicamente está uno igual y además es que no tiene nada que ver quizás con el registro que se podía dar hace 40 años, quiero decir, ahora igual, ha cambiado mucho todo, ¿no? Claro, cada actor luego es diferente, quiero decir, luego das... Lo que importa es lo que representes, ¿no? Claro. No la edad que... Sí, yo siempre critico mucho que aquí se ve mucho la apariencia, quiere decir que tienes que dar el personaje antes que nada, y eso es un error, ¿no? Porque eres un actor, entonces... Pero bueno, esto va muy rápido, la industria a lo mejor no es tan grande, y entonces van a no equivocarse, ¿no? Y entonces así también es más complicado. Cuando a lo mejor no estás en el top, es más complicado. De cualquier manera, yo ahora lo que sí veo que es en las series de televisión todo va como tú decías, demasiado rápido, pero es que demasiado rápido significa bajar a nivel de interpretación y que realmente la factura de los productos en general es bastante baja. Porque no hay matiz de nada, quiero decir que todo es texto, situaciones y avanzar. Esa es la sensación que da, es que no puedes ni siquiera mirarlo ya con ojos de profesional, o sea, es la sensación que a veces que se vive. A veces criticas un trabajo y no te pones en la piel del otro, ¿no? Dices, ten cuidado porque ir allí y trabajar a ese ritmo es muy complicado. Y es verdad que hay pocos directores también que a ese ritmo sepan transmitir lo que quieren. Entonces imponen otras prioridades del producto, ¿no? Al final. Y es verdad que el nivel de exigencia pues baja también en el espectador. Pero bueno, esto siempre es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces no sabes muy bien qué es. También hay, no me gusta el término, pero también hay mucho intrusismo en la profesión, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que de repente aparece en una serie y no se sabe muy bien por qué, porque no tiene ningún tipo de bagaje a ningún nivel interpretativo y sí sabemos por qué, ¿no? Porque será esas son las sombras amigo de alguien, pero quiero decir que todo eso al final, el producto lo acusa y se resiente, ¿no? Porque evidentemente cuando no hay un bagaje y no hay un background y no hay una trayectoria, siempre se nota. Hay mucha diferencia, yo creo, ¿no? Cuando hemos visto producciones con gente que no era conocida, pero predominaba el talento y han apostado por eso, al final han triunfado porque la historia era buena y los actores eran buenos. O sea, al final no es tan difícil, pero sí que es verdad que el producto que a lo mejor se demanda no exige tanto y permite el intrusismo y permite que haya mucha gente que a lo mejor no debiera estar, pero bueno, eso ocurre en todos los sitios y desgraciadamente y bueno, pues hay que asumirlo. Oye, bajo tu punto de vista, ¿qué características tiene que tener un actor para convertirse en estrella? Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Marlon Brando, James Dean, tenían magnetismo, ¿no? Eran animales escénicos, ¿no? Que es lo que pues tienen que hacer poco, pero si encima ya tienen talento, se salen de la pantalla o del escenario. Para mí eso, ¿no? O sea, no solo tienen que tener un físico que la cámara te quiera, ¿no? Sino que además tienen que tener un talento, porque Marlon Brando, como él, hay muy pocos, salen muy pocos. ¿Pero se puede trabajar para ser estrella? Sí. Yo creo que sí. Hay gente que a lo mejor no tiene talento al principio de su carrera y luego es una bestia, ¿no? Y parece que no tenía ese magnetismo, ¿no? Del principio. Sí, yo creo que se puede trabajar. Pero también hay que querer.
y también hay que tener algo de talento. O sea, yo creo que sin talento ninguno no se nota. Es decir, por mucho que trabajes, no alcanzas esas cotas. Hay muchos de nuestros actores que han intentado pues seguir sus carreras en otros países, lo han conseguido, algunos han triunfado incluso en Estados Unidos con importantes carreras. ¿En algún momento llegaste a valorar, porque sé que tuviste incluso alguna oportunidad para hacer alguna telenovela fuera, ¿no? Y no estuviste muy por la labor? No, sí, sobre todo intentarlo fuera siempre es algo que me ha llamado la atención, pero sobre todo haberlo intentado en el mundo anglosajón, que es lo que, en fin, cualquier actor puede aspirar, pero perdí un poco el tren. Pero en Sudamérica lo podías haber intentado. Sí, bueno, lo intenté, de hecho, pero no demasiado, no estuve el tiempo, no perseveré tampoco, o sea, yo estuve muy poco tiempo por motivos familiares y sí que veía que había muchas oportunidades y que se podían hacer cosas, pero la vida allí es más complicada también. Entonces aquí, o sea, yo no quería perder tampoco lo que tengo aquí. Esta industria, ya sabes que es cruel y te mueves un poquito y claro, lo poquito que tienes y lo pierdes, y tampoco quería. Se te escapa. Sentido. Sí, porque ahora estaba empezando a disfrutar. Ahora es cuando a lo mejor pues te llaman más para hacer trabajos que te gustan más y quieres seguir por ahí, quieres seguir contando esas historias. Ya hablábamos de las estrellas, pero ¿qué tiene, por ejemplo, Penélope Cruz para convertirse en un fenómeno mundial? Porque realmente es difícil de poder analizarlo, ¿no? O sea, ¿es algo que es magia? ¿O es algo que realmente, aparte de su talento como actriz, que nos pueda gustar más o menos, pero es algo que se da o no se da? ¿A qué nivel crees que sucede? Bueno, yo creo que estamos hablando un poco siempre de lo mismo, ¿no? Pero tanto Javier Bardem aparte de ser grandes actores, o Penélope, ¿no? Son... Javier Bardem lo dijo muy bien, ¿no? Esta profesión es 25% de talento, 25% de tesón, 25% de suerte y 25% de formación. O sea, es decir, y ahí radica todo, o sea, es decir, no en esos porcentajes, pero yo creo que en ellos, pues aparte de tener el talento, la suerte, la formación, pues en mayor o menor medida se produce la magia. Pero yo creo que es un poco inexplicable, no hay una fórmula, claro. No la hay. De cualquier forma, yo creo que al final en las carreras siempre hay oportunidades, a lo mejor en el momento que menos esperas, ¿no? Porque hay gente que ha triunfado con más años cuando ya parecía que de repente sí, no iba a aparecer ese papel o esa gran oportunidad, porque al final el público es soberano y decide y de repente pone la mirada en ti, en algo que a lo mejor ni siquiera sí, tú creías tanto, ¿no? Claro, pero es que hay veces que caes en la producción o en el momento adecuado, en ese papel en el que además enamoras a la gente o la gente se queda contigo y ahí surge la chispa, ¿no? Es tan volátil como eso, ¿no? Pero sí que es verdad que además cuanto más mayor eres, yo sí que lo siento, me siento cada vez más maduro como actor. Me siento más capaz de hacer muchas cosas, menos capaz de hacer otras físicamente me refiero, pero a lo mejor actoralmente sí, te sientes más capaz de hacer muchas cosas. Entonces si te llega esa oportunidad, pues no la desaprovechas, claro, estás en tu mejor momento como actor. No sé qué actor decía que esta carrera empezaba a los 30, ¿no? Claro que sí, yo creo que en cada vida, en cada trayectoria, al final pues nunca sabes lo que va a pasar, y cuando parece todo perdido de repente no lo está, y al contrario, ¿no? Cuando parece que ya tienes todas las cartas ganadas y que tienes Exacto. Ya un lugar en la profesión y que todo está asentado y más que asentado, de repente no te llama nadie en 5 años, ¿no? Y te quedas diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Porque de hecho yo que me dedico a analizar las carreras de las personas y a ver un poco, te das cuenta
que incluso gente que ha sido estrella de este país, del cine, pues tiene un periodo bastante corto de estrellato, quiero decir, o sea, que realmente gente con una carrera de 40 años, pues es que hay poquísima, o sea, hay muy pocos grandes nombres que resistan ahí con el paso de las décadas, ¿no? Más bien es todo como de repente, pues una salida a ese estrellato, a esa, bueno, pues esa, sí, esos años que además esos años lo y después van desapareciendo totalmente, sí, ¿no? Porque si imaginamos lo que le ha pasado, por ejemplo, a Jorge Sanz, un actor importantísimo de este país que ha hecho trabajos maravillosos con grandes directores, que ha habido momentos en los que lo hacía todo, que es el galán romántico de una época, atípico, pero el galán romántico de un momento, y que hoy con apenas 50 años pues no tiene ese lugar que tuvo en un determinado momento, que injusto, ¿no? Porque es muy joven y sin embargo no tiene esas oportunidades a nivel de papeles cinematográficos que tuvo en toda su adolescencia, en toda su juventud, hasta prácticamente los 35 años, ¿no? O sea que es alucinante, ¿no? Todo lo que puede pasar. Sí, es muy injusto porque además no te los puedes explicar porque dices, porque de la noche a la mañana está ahí luego quien decide que no debe estar o que no está. Sí, es que algunos también, como te he dicho al principio, ¿no? Esto es una carrera de fondo en el cual te tienes que adaptar a las circunstancias y eso también entra un poco en esta profesión que es dura por eso, porque te tienes que adaptar no solo dentro de la pantalla o dentro de un escenario a tus compañeros, al director, etcétera, etcétera, ¿no? Sino también fuera. Tienes que adaptarte a unas circunstancias en el que tú no sabes quién juzga o quién no y de repente no entras. Es muy injusto, muy injusto. Y lo que me llama poderosamente la atención cuando entrevistas a actores de otras generaciones, ya gente más joven, digamos que de menos de 35 años, lo que te sorprende es lo poco que saben de la profesión, lo poco que conocen a los actores importantes de toda la vida, a los realizadores. A mí me sorprende, ¿no? Esta gran incultura que hay en el mundo de la interpretación por parte de los más jóvenes, y lo siento, porque yo creo que eso no puede ser así de ninguna manera, ¿no? Para mí, además, un actor tiene que conocer el mundo, es decir, y conocer el mundo significa más tu profesión. Yo me acuerdo que contigo tuve la oportunidad de ayudarte en algunos libros, en algún libro tuyo de biografías y de entrevistas. Creo que fue también uno de los sitios donde más aprendí. El conocer a ciertos actores, de su experiencia vital, de su forma de trabajar, me parece una de esas asignaturas pendientes también de las escuelas o de los maestros de este país. Claro, porque ¿cómo se puede dedicar uno a la interpretación y no saber quién es Bódalo? O Pepe Isbert. O no saber... es que hay tantas carencias que dices, bueno, es que a mí me parece sorprendente como poco. Pero también es normal en la sociedad en la que vivimos, un poco que se vive que muy devora rápido, que todo, devora todo muy rápido y no tienes tiempo. Si tienes que estar también con tus redes sociales o con otro tipo de cosas, es muy difícil que puedas dedicarte a lo que es esta profesión. Ahora que sacas el tema de las redes sociales, ¿tú crees que sirve para algo a nivel de este tipo de carreras? ¿Crees que de verdad es ese tipo de exposición lleva a alguna parte? Hay mucho debate eso también, ¿no? Yo lo debato muchas veces con compañeros de profesión y no lo sé. Quizá cuando estás a cierto nivel en la profesión a lo mejor no es tan necesario. Tristemente, parece ser que en otros ámbitos, para poder conseguir algo, según dicen, te miran los followers, ¿no? No lo sé. Es un misterio para mí. Es verdad que tampoco me prodigo demasiado y a veces creo que es un error, pero otras veces digo, ¿pero por qué? No debería ser esto una tiranía, precisamente porque te quita tiempo para vivir, para vivir y para poder aprender
para seguir investigando y para, no sé. Es complicado, pero vamos, hemos tenido la suerte o la mala suerte de vivir y de nacer enfrascados en esta época, ¿no? Oye, Rodri, ¿cuántas veces te has sentido en Madrid náufrago en la Gran Vía? Quiero decir, cuando de repente te has sentido perdido y has caminado diciendo, uff. Muchas veces. Muchas veces, sí. Sí, con ganas de amor y odio, ¿no? O sea, esa sensación de amor y odio, de amar plenamente esta ciudad y esta profesión y con ganas de salir y de escapar a un lugar más retirado, sin tanto ruido. Sí, un poco perdido bastantes veces. ¿Y qué te has dado cuenta que ya no es tan importante como pensabas cuando eras más joven, ¿no? ¿Ha cambiado mucho tu manera de entender las cosas a nivel profesional, a nivel personal? Sí, lo que pasa es que la vida te ha dado duro también. Sí. Quiero decir, la vida te ha hecho perder a tus padres cuando no era el momento, tu madre la perdiste cuando eras jovencísimo, tu padre prácticamente también. Sí. Te ha dado muy fuerte la vida, ¿no? Por eso me he sentido muy joven, entonces quizá eso te hace que te intentes adaptar a las cosas más rápidamente y bueno, te haces más duro. Y yo siempre he pensado que me hacía falta muy pocas cosas, la verdad. Quizá por la experiencia vital no me han hecho falta muchas cosas. Quizá por eso a lo mejor parece que tengo falta de ambición. Pero es porque, bueno, al final soy feliz con poco. Bueno, es que al final en la vida, como tú dices, hacen falta pocas cosas, pero siempre uno tiene que tener la ilusión de poder alcanzar alguna meta, ¿no? Porque si no también todo deja de tener sentido. En cuanto empieza a darte un poco igual todo, también empiezas tú a dejar de hay que ponerse metas, vivir. pero cortitas, es decir, pequeñas y que puedas y que puedan cumplir. Exacto, que puedas alcanzar, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Bueno, cuéntanos ya para terminar en qué andas, cuáles son tus próximos proyectos para los próximos meses. Bueno, pues ya voy a entrar a ensayar una cosita que es de Juan Carlos Rubio, que se llama El Mueble, para hacer una gira. Bueno, voy a sustituir a Alejandro Vera, un grandísimo compañero, y eso será todo el otoño, y esperemos que salgan muchos bolos. Eso es lo que más ilusión me hace. Luego, bueno, ahora voy a rodar un par de sesiones para una serie de televisión y en fin. Y cuidar a tus bebés. Y ahora las vacaciones, que después de toda esta época, pues tengo muchas ganas de vivirlas, ¿no? De desconectar y de salir de este Madrid. Y cuidar a tus bebés, que te da muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Son maravillosos, pero sí dan mucho trabajo, claro. Rodri, que un placer, amigo. Que es igualmente un placer estar contigo, compartir este programa y tantos momentos que hemos compartido juntos y que espero que haya muchos más. Muchas gracias a ti. Yo también. Gracias a ti por tu amistad, por tu carrera y por nunca dejar de soñar. Unas veces lo dices, otras veces no, pero yo sé que los sueños siguen estando en ti siempre todavía presentes. Tengo el brillo en los ojos. Muchas gracias. A ti. Gracias, espero que les haya gustado este encuentro con Rodrigo Sáenz de Heredia. Para mí una persona importantísimo en mi vida y también un actor con una importante carrera que todavía dará mucho que hablar.